Hola con todos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Consultorio Abierto. Es un podcast dedicado especialmente a especialidades médicas y sobre todo hablar de aquellas enfermedades que nos aquejan a la población mundial. El día de hoy tenemos un tema muy importante y vamos a abordar no solamente un tema o una enfermedad, sino muchas enfermedades que pueden ser de tu interés. Y para eso tenemos como invitado al doctor Kenji Cardosa, médico endocrinólogo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rosmel? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Todo bien? Bien, todo bien, terminando consulta. Qué bueno, doctor. Algo que normalmente se ve en redes sociales, doctor, y es que es la pregunta de cajón en la cual tenemos que hacer es, ¿cuándo uno debe ir a un endocrinólogo? ¿Qué es la especialidad? ¿Qué hace un médico endocrinólogo? Bien, bueno, primero tenemos que saber que la endocrinología viene a ser la rama de la medicina que va a tratar las diversas enfermedades y patologías que afectan el funcionamiento normal de las hormonas y que también está relacionado con el metabolismo. Esto, sin duda alguna, va a abarcar diversas enfermedades y no solamente enfermedades en sí, netamente de la endocrinología, sino también de otras especialidades que puedan estar relacionadas, ¿no? O que puedan generar un riesgo a presentar también ellas. Como decirte un ejemplo, enfermedades del tiroides, que son las más conocidas, la famosa mundialmente conocida diabetes, la obesidad y el sobrepeso, que es considerada una pandemia actualmente, entre otras más. Conforme. Y justamente hablando de lo que usted comenta sobre esta enfermedad que es muy conocida y de hecho tengo un familiar muy cercano que la padece, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bien, la diabetes en realidad lo vamos a mencionar este término cuando nos vamos a referir a un conjunto de enfermedades o un conjunto de patologías que tienen una característica en común, que es la glucosa o como las personas lo conocen comúnmente, el azúcar en sangre elevado. ¿Por qué digo grupo? Porque en realidad pueden ser diversas, ¿no? La diabetes y cómo nosotros podemos saber que tenemos diabetes. ¿Cuál es la característica, los síntomas? Bien, interesante pregunta porque en realidad es uno de los primeros retos que ocurre para poder diagnosticarlo. Y es que la diabetes puede estar presente sin presentar síntomas, ¿no? Incluso muchas personas, quizás algunos de los que nos oyen, pueden haber sido diagnosticados en algún examen que fue pedido sin sospechar de la enfermedad. Es decir, voy a algún examen preventivo o algún examen por alguna otra causa, por alguna otra molestia. Examen ocupacional en el trabajo, exacto, por ejemplo, y me detectan la glucosa o el azúcar elevado. Es por ello que existe, como se puede decir, un reto en detectarla a tiempo para comenzar. Pero cuando presentan los síntomas, estos pueden ser, por ejemplo, pérdida de peso inexplicable sin hacer ninguna dieta, un aumento voraz del apetito, ¿no? Un aumento excesivo de la sed y también orinar a cada momento y orinar grandes volúmenes de orina, ¿no? Principalmente estos serían los síntomas, pero recordemos que no todos los van a presentar. Bien, ¿y cuáles son los exámenes que una persona se debe hacer para descartar la diabetes? Bien, en realidad el screening o el despistaje de diabetes debe realizarse a diferentes grupos, ¿no? Según tengamos o no tengamos riesgos. Por ejemplo, si ya tengo familiares cercanos de tener diabetes, si ya presento sobrepeso u obesidad, si tengo también por ahí algún otro factor como el sedentarismo, si también tengo alguna otra enfermedad como colesterol, triglicéridos elevados, tengo que ya ir pensando en hacerme el examen. ¿Qué exámenes existen? A la mano en realidad de diversos sectores, diversos lugares podemos tener la glucosa en ayunas, el primero, creo yo. La glucosa en ayunas que consiste en realidad en acudir a un laboratorio con 8 horas a más de ayuno y que te tomen la glucosa en sangre en vena. Ojo que allí es importante mencionar que la glucosa de dedo no sirve para el diagnóstico de diabetes. He tenido pacientes que llegan al consultorio asustados porque se han medido con un glucómetro la glucosa, pero aquí sí el valor fidedigno va a ser el de sangre venosa. Después de tenemos también la posibilidad de hacernos el famoso tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste también? Me toman la glucosa en ayunas, me dan cierta cantidad de agua azucarada y después de 2 horas me van a volver a medir la glucosa. Entonces voy a tener 2 mediciones, en ayunas y 2 horas después. Ese es otro test que se conoce como el test de tolerancia a la glucosa. Y el último, y también mundialmente de repente conocido, es la hemoglobina glicosilada.
¿En qué consiste esta hemoglobina glicosilada? Digamos que es producto de una reacción química entre nuestro glóbulo rojo y la glucosa. Almacena cierto porcentaje de glucosa mi glóbulo rojo, y como mi glóbulo rojo vive 3 meses, esto me sirve para detectar un promedio de las glucosas de los últimos 3 meses. Y por eso es que me sirve no solo para tener un valor de ahora, sino para mirar hacia atrás a los 3 meses. Entonces, son estos 3 valores o 3 exámenes que podemos tener. El problema del último que te he mencionado es que tenemos que tenerlo muy bien estandarizado, como para que sea un valor bastante fidedigno. Los otros 2 quizás pueden estar más disponibles en cualquier lugar. En cualquier lugar, ¿no? Entonces la diabetes, se dice que en el mundo, de cada 6 personas adultas, de 10 podrían tener diabetes o van a padecer diabetes a lo largo de su vida. La diabetes es una enfermedad que es congénita, genética, o una persona totalmente sana la puede adquirir de un momento a otro, es hereditaria. Bien, excelente pregunta, y en realidad aquí para también mencionar y ir hablando de lo que es diabetes, tengo que retomar la primera pregunta que me hiciste cuando mencioné que es un grupo de enfermedades. Diabetes, como médicos, lo podemos clasificar en 4 grandes grupos, y de ellos, la primera es la diabetes tipo 1, la segunda la tipo 2, la gestacional y los otros tipos de diabetes. En otros tipos de diabetes englobamos a varios, en realidad también, y ahí englobamos a muchas diabetes que son monogénicas, y son las primeras que en realidad son heredadas, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una alteración en un gen que puede generar diabetes, ya sea desde el neonatal, desde la etapa temprana, juventud o adulto joven, puede presentarse en cualquier momento, pero es algo heredado. Pero también existen la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en realidad, que en realidad viene en conjunto de factores, no solo genéticos, pero que ya el tener familiares de primer grado te da el riesgo de tenerla, pero también van situaciones en nuestra vida que van sumando el riesgo. Entre ellos, por ejemplo, el sobrepeso y obesidad, que también lo mencioné como una pandemia, también el sedentarismo, también la ingesta excesiva de carbohidratos y azúcares refinados, y también en ella se ha asociado también incluso hasta actualmente periodos demasiado de estrés, ¿no? Entre otras cosas más. En cambio, con la tipo 1, que ahora mundialmente también de repente las personas que nos escuchan pensarán es la que afecta a los niños, sí, generalmente se piensa que aparece en etapa más temprana, pero en ella hay fenómenos que tu mismo cuerpo no reconoce a ciertas células del páncreas y las ataca y las destruye. Entonces, es por ello que aparece a más temprana edad y también tiene un fenómeno inmunitario. Es el nombre que recibe el fenómeno que le he mencionado, y tiene relación con infecciones virales. Ahí, para que las personas nos entiendan, ¿cómo se podría explicar y la diferencia entre los tipos de diabetes, ¿no? Lo de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y otros que deben englobar un grupo de diabetes. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la diabetes emotiva, que se llama? ¿Qué es la diabetes emotiva? Bien, allí en realidad has tocado también un tema que me va a ayudar a explicar y también quizás a quitar un mito que existe, porque la diabetes emotiva no existe. En realidad es algo que siempre vienen a preguntar al consultorio, o cuando es la primera consulta, uno aborda al paciente y le dice, ¿tienes diabetes? Sí, doctor, pero tengo la diabetes emotiva. Y en realidad la diabetes emotiva no existe. ¿Por qué? Situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, de preocupación o algún evento muy caótico en tu vida puede generarte que tu mismo cuerpo produzca sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, entre otras hormonas que van a estimular la glucosa, que la glucosa o el azúcar se eleve. Pero nuestro mismo cuerpo es tan sabio que hace que la glucosa suba, pero no suba los valores anormales, no suba a 400, no suba a 300, se mantenga en realidad los valores normales. Entonces, esto sucede en una persona normal. En una persona con diabetes, esta regulación propia del cuerpo se pierde. Entonces, el paciente con diabetes ya de por sí, ante una situación de estrés muy fuerte, preocupaciones, etcétera, puede elevarse más la glucosa, pero ojo, esto no es una diabetes emotiva, sino que ya tiene diabetes de cualquiera de los tipos que he mencionado, la más frecuente es la 2, y le genera esta elevación de la glucosa. El estrés hace que se eleve el azúcar entonces en la sangre. Sí, además de otros factores.
No solo el estrés, porque en realidad también muchas veces es temas de conversar con los pacientes y dicen, pero he seguido las indicaciones de usted, pero ya cuando uno tiene más confianza con ellos, te empiezan a decir que no. Pero al inicio es como que solo el estrés o solo las preocupaciones me pueden subir. Sí pueden, pero no llegar a extremos demasiado altos o no mantener la glucosa demasiado alto. Lo que sí puede conllevar el estrés es que la persona que tiene un estado de estrés, ansiedad, empiece también a comer más. Porque en realidad en cualquier momento de nuestra vida hemos estado sometidos a periodos de estrés y cuando estamos estresados buscamos lo que más nos guste comer. No pensamos en lo más saludable, sino en tu comida favorita, etcétera, ¿no? Sí es cierto, un tema de ansiedad. Y en tema de las diabetes, ¿en qué se diferencia la diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad de los tres grandes grupos está la 1, que es la autoinmune, como lo mencioné, la 2, que es la más conocida, y la 3, que en realidad es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional voy a empezar hablando por ella porque es la diabetes que aparece en el embarazo. Y antes de embarazarse esa mujer no tenía diabetes, ¿ok? Y desaparece generalmente después del parto. Esa es la gestacional que aparece durante el embarazo. Entre la tipo 1 y la tipo 2, la diferencia está en lo que te comentaba al inicio. La tipo 1 es debido a que en el cuerpo mismo hay ciertas sustancias que van a destruir el páncreas, ¿no? Aparece más común en niños, aunque ahora ya no es la regla, puede aparecer en personas jóvenes. Y en cambio la tipo 2 es más asociado a ciertos factores que van sumando a lo largo de la vida. Genéticos, factores del sedentarismo, una alimentación excesiva en carbohidratos y azúcares refinados, entre otros factores más, como ya te mencionaba. Y está asociada también al sobrepeso y a la obesidad. Antes se pensaba que la diferencia entre estos dos grandes grupos de diabetes era la edad, pero ahora se ha visto que con los grandes incrementos de cifras de obesidad, sobre todo etapas tempranas de la vida, ya podemos ver niños jóvenes que tienen obesidad de segundo, de tercer grado y que pueden desarrollar diabetes tipo 2 a corta edad. Entonces ya la edad ha dejado de ser un factor discriminante, pero podríamos ver que todavía la diferencia podría estar en el peso. Personas que tengan sobrepeso u obesidad desarrollan más temprano tipo 2, en cambio la tipo 1 no es obligatorio tener esta característica de tener un peso excesivo, ¿no? Y la diabetes, una de las preguntas que normalmente, y creo que se sigue buscando la cura, o de repente ya dejaron de buscar la cura porque vieron que el paciente con diabetes es un gran consumidor de medicamentos. Entonces, muchas de las preguntas que salen y se dicen en redes sociales y que siempre yo he podido también leer a lo largo de mi experiencia haciendo marketing médico es, ¿la diabetes tiene cura? Bien, también una pregunta bastante interesante y en realidad una cura que se haya descubierto con toda la evidencia científica, porque sabemos que medicina se basa en todo lo que es investigaciones, algo irrefutable no hay. Pero ya hay algunos indicios de algunos tipos, sobre todo de diabetes. En tipo 1 se está avanzando bastante en el tema de quizás el apoyo o el soporte a través de células madre, ¿no? Para frenar este fenómeno inmunitario o de algunos otros medicamentos para disminuir estos anticuerpos o estas sustancias que están atacando al páncreas. Pero todavía es algo que se está investigando. En la tipo 2, por ejemplo, como está asociada a sobrepeso u obesidad, ya se ha descubierto que lo que más preocupa, más que el número del peso, más que los kilogramos, es la grasa. Entonces, se sabe que la grasa o el tejido adiposo, como se conoce en medicina, también produce muchos factores, muchas hormonas. Entonces, uno de los tratamientos más innovadores en realidad para la diabetes es disminuir este porcentaje de grasa. No como lipoescultura, tal vez como quizás pensarán algunos, no, sino en realidad disminuyendo el peso y ahí viene el tema de tratamiento para la obesidad. Algunas investigaciones también han demostrado que si yo reduzco a mi paciente con sobrepeso u obesidad con diabetes, le reduzco un 10 a un 15% de su peso a más, no llevándolo al llamado peso ideal, sino del peso inicial, le reduzco un 15%, mi paciente remite la diabetes. Quizás no llamarlo cura, porque a una persona que tú le mencionas se cura de la diabetes, va a decir, doctor, entonces ya puedo ir y puedo ir a comer pollo a la brasa, puedo ir a comer mis papas fritas todos los días, puedo ir a comer mi azúcar, mis 3-4 cucharadas de azúcar, y no es así. Sino en realidad el término es remisión porque lo que tiene que mantener son los cambios de estilo de vida. Entonces, la actividad física y en realidad también una alimentación balanceada.
Bien, doctor, entonces la diabetes no tiene cura hasta el momento evidente. ¿Y cuál es el tratamiento para la diabetes? La famosa metformina. Ya. Sí, en realidad actualmente con el tratamiento de la diabetes también, antes de empezar a hablar de ello, tendría que enfocarme en los tipos, ¿no? Para el tipo 1, en realidad, como lo mencionaba, ya que el fenómeno autoinmunitario, el fenómeno de estos anticuerpos, de esas sustancias que van y atacan sus células del páncreas, el tratamiento es la insulina. En ellos ha avanzado tanto la ciencia que ya existen aparatos tecnológicos que en realidad puede darle insulina todo el día, las famosas bombas de insulina. Esa es que las que salen creo también en las películas que Creo que hace poco hubo una película en Netflix, no sé si fue que una chica con tipo 1 se enamora de un chico que era militar y para acceder a su seguro tuvo que casarse y todo, y accede al seguro y le dan un aparatito que se coloca, generalmente es en el abdomen. El abdomen. Exacto, con un tipo catéter, pero no es a la vena, sino es a la grasa abdominal. Y a través de ese dispositivo le va inyectando la cantidad de insulina. O sea, cada vez que identifica que la glucosa sube, inyecta automáticamente. Exacto. Ah, ya llegamos a eso. No es solamente una película, sino ya es real, no es ciencia ficción. Exacto. En el Perú acaba de llegar la tecnología, todavía está en temas de recién ingresando, recién viendo el tema de cubrir por seguros o no, todo el tema administrativo que eso conlleva, pero ya existe. Y esto funciona igual que hay otros, como unos chips que te pones en el hombro y también lo tienes permanente, creo, por cierto tiempo y vas escaneándolo, creo. Exacto, eso funciona con los famosos monitores continuos de glucosa, que lo que tú comentas es un chip o un sensor, en realidad, que se coloca detrás del hombro para poderte medir la glucosa también a lo largo del día. Y consiste, en otros países, existe la aplicación para medirla en el celular. O sea, tú descargas tu aplicación con tu mismo celular y lo puedes pasar. Pero en nuestro país todavía no está, la aplicación ha llegado al Perú y entonces también existe el lector. El lector es el aparato que junto con el sensor lo pasas sin necesidad de pincharte en el dedo para glucómetro, ¿no? Entonces, esos los beneficios para el tipo 1 quizás. Mira qué interesante, ¿no? Porque vemos que la tecnología va avanzando y haciendo referencia al tema del dispositivo, cuando la glucosa sube, automáticamente que inyecta insulina para nivelar, ¿no? Para nivelarlo. La insulina es, justo ahorita vamos a hablar de resistencia a la insulina también, porque también ahora hemos visto en la ciencia, justo en un noticiero también salió que a un señor le estaba dando como un infarto y también en el corazón le pusieron como un desfibrilador. Desfibrilador que ya prácticamente es automático. Automático. Cuando ve de repente, supongo que verá el tema de los signos del corazón, seguramente, y automáticamente le pasó como una electricidad, pero lo estabilizó, ¿no? Entonces vemos que estos dispositivos están ayudando. Y esos, hablábamos de la metformina también. Entonces, ¿dónde entra la metformina? La metformina es un medicamento en realidad quizás de los más antiguos para la diabetes tipo 2 y su función o en realidad es de los que más años lleva en el mercado porque ha sido bastante útil y sigue siendo útil, pero ya no es la única alternativa. ¿Qué hace la metformina? ¿Qué hace? En realidad la metformina va a actuar de diversas maneras. Incluso hay diferentes investigaciones que hay muchos beneficios de esta fuera de la diabetes. Pero abocándonos a diabetes, el principal efecto es disminuir la glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Por muchas vías. Lo primero es que nuestro hígado produce glucosa. La metformina lo que va a hacer es disminuir esta producción de glucosa por el hígado. Entonces, porque cuando el hígado produce esta glucosa, la glucosa entra a la sangre y se eleva. Entonces, al no haber producción hepática de glucosa, entonces la glucosa en sangre se mantiene. Otro mecanismo y muy importante, y que no solo lo usa el médico para la diabetes, sino para otras enfermedades como lo que tú mencionaste, la resistencia a la insulina, la metformina ayuda a que tu glucosa sea utilizada o entre a los órganos. Llamémosle como que sensibiliza a los órganos a esta glucosa, ¿no? Facilita el trabajo de la insulina. En el diabético tipo 2 generalmente tiene insulina, pero el problema es que el cuerpo falla y no logra utilizarla. Entonces, al no lograr utilizarla, el cuerpo lo reconoce como me falta insulina y por eso la glucosa sube. Al entrar la metformina, hace posible que estos órganos capten esta señal de que ya hay insulina y vuelva a bajar la glucosa.
Se llama, en términos médicos, aumenta la sensibilidad de la insulina. ¿Y la metformina tiene efectos secundarios de todas maneras? Como todo medicamento, y en realidad hasta el paracetamol, mundialmente conocido, que quién de nosotros no ha tomado paracetamol, tiene efectos secundarios, pero muchos de ellos no son, o lo que se menciona de ellos, muchos no son verdad. El principal efecto secundario y el más molestoso, y que en realidad muchos pacientes lo mencionan, es el tema gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Doctor, he empezado metformina y me ha dado cierto malestar, ciertos gases, ciertas náuseas o diarreas, pero que suelen ser pasajeros en la mayoría de ellos y que suele mejorar conforme uno va tomando la medicina y no pasa nada. Pero otros efectos que en realidad son mitos, o quizás en algún momento también lo puedes haber escuchado con familiares cercanos, amigos, o de repente también en redes sociales, que abunda la desinformación muchas veces, es que deja ciego, que dañe el hígado, que dañe el riñón, etc. Y en realidad no se ha demostrado, la evidencia científica que haga eso, pero sí está indicado que hay ciertos grados, ya cuando hay cierta falla en estos órganos no se debe usar. Cuando mi paciente ya tiene cierta alteración del riñón, cierta falla renal o cierta enfermedad renal crónica, ya no tengo que usar metformina. Justamente a eso quería llegar porque la metformina es tan popular como un paracetamol que cualquier persona ahora va a la farmacia y se automedica y busca mi dosis en Google, busca mi dosis, tengo 45 años y mi glucosa es tanto, y quiere comprar su metformina y quiere automedicarse. Entonces la pregunta que ahí cae ¿es para todo tipo de paciente la metformina? No, como te mencionaba en realidad, y esa es la peculiaridad de la diabetes, que como la diabetes, principalmente también la tipo 2, que es la más común, la tipo 2 es muy personalizada. En realidad ahora ya se sabe que no todos, puedes tener dos pacientes con diabetes tipo 2 y los dos no son iguales. A los dos no se les sube la glucosa igual, los dos no tienen las mismas complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento también tiene que ser guiado según las características del paciente. Y también las últimas guías, que en realidad cuando yo hablo de guías es la recopilación de todas las investigaciones, ¿no? Me dicen que tengo que hacer el tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un paciente con diabetes que es obeso, a él tengo que intentar darle un medicamento que le reduzca también el peso. Si tengo un paciente diabético y más bien con bajo peso, tengo que darle un medicamento que le favorezca un poco ganar cierto peso. Entonces va cambiando, ¿no? Entonces ir y a la farmacia simplemente de metformina no va a ser lo adecuado, ¿no? Sería siempre, como en todas las patologías médicas, acudir a cita médica. Lo otro también que justo tocaste el tema de la automedicación, es mundialmente quizás sabido que personas que quieran bajar de peso dicen, toma metformina y vas a bajar de peso. Y van a la farmacia y quizás compran su metformina. Exacto. ¿Qué pasa con Pero ellos? en realidad, cuando se da metformina a un paciente con obesidad y no tiene diabetes, se le da porque se le quiere ayudar en lo que llamamos resistencia a la insulina, que justo también habías tocado ese término, o cuando tiene prediabetes, pero no se le brinda con la finalidad de que pierda peso. Hay otros medicamentos para perder peso más potentes. Metformina en realidad, la evidencia, las investigaciones me dicen que puede bajar 2 kilos, 3 kilos, o que puede ser neutro, o que no puedes bajar de peso. Entonces, la peculiaridad o el famoso efecto de que metformina baja de peso, en realidad no es tan cierto, ¿no? Que puedes lograrlo, pero no es un medicamento que esté indicado solo para perder peso. Claro, que puedes tener efectos secundarios en ese tema. Y respecto a la prediabetes, ¿qué es la prediabetes, verdad? Eso no hemos tocado. Y también me gustaría saber cuáles son los valores normales que debe salir en un examen para la diabetes. ¿Cómo sé cuál es mi nivel normal? Claro, ¿cómo saber que tienes diabetes o prediabetes? La prediabetes en realidad es una etapa o una enfermedad transitoria, por así decirlo, y es completamente reversible. Quizás alguno de los que nos escuchan, de las personas que nos escuchan, han sido diagnosticados de esto. Y no se preocupen que en realidad con tratamiento médico puede ser reversible, pero es un reto hacerlo. Eso sí, sin ningún. O sea, la prediabetes sí tiene cura. Sí tiene cura, se puede resolver, puede ser reversible, pero sí es un reto porque hay que controlar varios factores. ¿A qué llamamos prediabetes? A la glucosa o al azúcar elevado, que no está en valores normales, pero que aún no llega a diabetes. ¿Cuál es el valor? Te mencioné los tres
valores o los 3 exámenes que hay que tomar a una persona para saber que tiene diabetes. Glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. La glucosa normal que nos debe salir en ayunas a cualquier persona en sí debe ser menor de 100. El test de tolerancia tenemos 2 valores importantes en ayunas y 2 horas después. En ayunas sigue siendo menos de 100 y 2 horas después menos de 140. En cambio, la hemoglobina glicosilada, lo normal es menos de 5.7. En cambio, cuando yo digo, señora, tiene diabetes, señor, tiene diabetes, es porque he visto una glucosa en ayunas mayor o igual de 126, una tolerancia a la glucosa con glucosa 2 horas después de ese examen mayor o igual de 200 y con la hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6.5. ¿Ya? Entonces, como has podido de repente recordar, allí entre esos valores hay un intermedio. Entonces, entre esos valores intermedios está la prediabetes. Glucosa en ayunas entre 100 y 126. 2 horas después de un test de tolerancia entre 140 y 200. Y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.5. Entre esos valores, yo digo que mi paciente, la persona, tiene prediabetes. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no tomamos las medidas correctivas, en el futuro va a llegar a ser diabético. Va a llegar a ser diabético. Exacto. Es importante, doctor, lo que menciona. Entonces, lo que yo puedo entender es que para que un médico diagnostique diabetes, porque se entiende y muchas personas también lo entienden así, que puede ser que no sea el caso, que algunos profesionales, no todos, también ven la diabetes como un tema comercial, ¿no? Como un tema de repente de atender a un paciente para obviamente generar ingresos, que se da en todas las profesiones. Entonces, para diagnosticar diabetes, lo que yo estoy entendiendo es que no solamente basta un examen, porque muchas veces un médico general, ¿no? Que puede hacer te puede mandar a hacerte un hemograma o un test de glucosa que ve que tienes más de 100, los valores que usted me dice, y ya te puede diagnosticar diabetes. Entonces, para diagnosticar a un paciente verdaderamente diabetes, se necesita no solamente de un examen nada más, sino es un conjunto de exámenes. Buena pregunta y me va a servir también para explicar un poco el tema de cuántos exámenes yo necesito para decir que soy diabético. Primero es recordar lo de los síntomas. Es muy distinto el diagnóstico de un paciente que viene sin ningún síntoma a aquel que ya tiene todos los síntomas de diabetes. Aquel que ya viene con pérdida de peso, con poliuria, que llamamos poliuria a orinar a cada momento, polidixia, que es aumento excesivo de la sed, y polifagia, que es un aumento voraz, que venga con esos 4 síntomas, o la mayoría de ellos, me puede bastar un examen de los que he mencionado, incluido de un importante que me olvidaba, de una glucosa en cualquier momento del día mayor de 200 y tiene diabetes. Es decir, si viene un paciente de emergencia, como algunas veces pasa, y si alguna persona nos está escuchando y tiene las características, fui una vez a emergencia, tenía bastante sed, tenía semanas de bastante sed, orinaba cada rato, doctor, y me tomaron en la emergencia 300 de glucosa, pero no soy diabético. Ya eres diabético. ¿Ya? Pero el problema es que como lo compensaron, le dijeron, señor, haga dieta, y luego viene después de 4 años nuevamente descompensado. La diabetes ya empezó. Pero es distinto si un paciente viene con una glucosa elevada en 140, en 130, sin ninguna molestia. Si no tienes molestias, para diagnosticar diabetes sí necesito 2 o más pruebas. Pero cuando ya tienes síntomas, basta con una. Ya. Y en el tema de la diabetes, siempre se escucha, no sé si es un mito o sea verdad, dicen, si tu papá ha tenido diabetes, es muy probable que tú también tengas diabetes, así que cuídate. ¿Qué relación hay ahí? Ya, se ha demostrado en realidad, y esto también es con investigaciones en diferentes grupos poblacionales, diferentes sectores, diferentes países, incluso en los famosos estudios que se siguen a personas que son gemelas, donde los genes son bastante parecidos, y se ha demostrado que sí hay cierta probabilidad. Pero en medicina siempre existen las probabilidades. Lo que se sabe principalmente de la tipo 2 es que si tu papá tiene diabetes, tú tienes un mayor riesgo de tenerla en cualquier momento de tu vida. Otro que aumenta el riesgo es si son papá y mamá. Si son papá y mamá, tienes mayor riesgo incluso de que sea uno. Y si tienes otro familiar cercano como hermano, papá y mamá, también se puede decir ya tienes todos los boletos. Pero ojo que es solo una parte, como le explicaba.
hay otros factores que hay que ir vigilando y viendo a temprana edad, que son la calidad de la alimentación, los estilos de vida que lleves. Entonces, si por allí también personas nos escuchan y están asustadas de repente al escuchar esto, tienen familiares con diabetes de primer grado, puedes empezarte a cuidar desde etapas tempranas, siendo un poco más riguroso o más cuidadoso en la alimentación y haciendo más actividad física. El otro tema también de hablar aquí es el tema de la alimentación. ¿Por qué hay mayor riesgo también si mis papás fueron? ¿Pasa parecido o es una opinión personal de lo que sucede con obesidad? Si mis papás son obesos, yo tengo más riesgo de ser obeso. Claro. Y no porque la obesidad sea genética, sino también por el tema cultural. Son hábitos. Son hábitos que se heredan. Si mi papá es diabético y sobre todo tipo 2, es porque en realidad ha tenido una alimentación no tan cuidadosa, además también de otros factores que involucran. Y probablemente yo también me he formado así. Entonces, eso también va a pasar como ocurre en otros enfermedades metabólicas como la obesidad, el sobrepeso, entre otras cosas. Y la diabetes tipo 2 que comenta, ¿hay una edad promedio donde aparece? Y en realidad ha ido disminuyendo con el paso de los años. Hace algunos años yo te podría decir 50, 55, ahora ya se puede ver, antes de la pandemia se veía 40, 45, y créeme que después de esta pandemia, donde ha disminuido de por sí ya la actividad física, estuvimos totalmente encerrados, hubo situaciones bastante de estrés, ¿no? Una alimentación también no pudo ser la adecuada porque nos alimentábamos de lo que había para no poder salir al supermercado, etcétera, o al mercado, etcétera, etcétera. Ahora la comida chatarra está más disponible. Exacto, está más disponible, está en cada esquina, ¿no? Y en realidad también el tema económico también es fundamental para poder alimentarnos adecuadamente. Todos estos factores han hecho que ahora puedas empezar con diabetes 2. Veo pacientes que han empezado menos de 30 años, 25, 28 años y ya tienen diabetes tipo 2. ¿Y cuál es el riesgo? Que al empezar etapas más tempranas, las complicaciones que podríamos ver antes, que las veíamos en personas ancianas, adultas mayores, las vamos a ver en jóvenes. Jóvenes, ¿no? Porque afecta a diferentes órganos. Exacto. Y una pregunta que también quería hacer, que es bastante importante, es, las personas creen que la diabetes está relacionada directamente con consumir bastante azúcar o alimentos azucarados nada más. Pero la diabetes también tiene que ver con consumir carbohidratos y una serie de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo nos va a responder? Mira. Pero me gustaría que me responda después de este breve corte que vamos a hacer y la respuesta del doctor. ¿Solamente bebidas azucaradas o otros alimentos que influyen en la diabetes? Y ya estamos de vuelta aquí en Consultorio Abierto con la respuesta del doctor Kenji Cardosa. Doc, entonces, ¿cuáles son los alimentos que perjudican o influyen más a una persona diabética? Sí, mira, en realidad ha sido bastante interesante también la pregunta porque estamos acostumbrados o quizás pensamos que los alimentos que nos suben la glucosa tienen que ser dulces o tienen que llevar azúcar, pero en realidad no es así, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí viene los alimentos que son mundialmente famosos, conocidos como carbohidratos. Y en realidad cuando hablamos de carbohidratos y el efecto del carbohidrato en la glucosa también va a depender del tipo de carbohidrato. Para empezar o para ponerlo en palabras sencillas, llamamos carbohidrato a todo lo que contiene harina o lo que conocemos como harinas, ¿no? Entonces, mientras más refinadas, mientras más procesadas sean, son carbohidratos más refinados, procesados o llamados simples y que suben más rápido la glucosa. En cambio, cuando son hechos en casa, relativamente que vienen directamente del campo a la olla familiar, etcétera, son los llamados alimentos o carbohidratos complejos. Y cuando se refiere a refinados, se refiere a los procesados. A los envasados. A los envasados. ¿Y existe una lista? ¿Usted ha identificado algunos de ellos que normalmente la ama de casa o las familias estén consumiendo sin saber el efecto que puede tener? Llamémosle, por ejemplo, refinados, procesados a todo lo que es pastelería, todo, en realidad hasta pan, ¿no? Los pan baguette, la pastelería que también muchas veces suele ser salados, los bocaditos salados, ¿no? Que por eso mencionaba, no necesariamente tienen que ser dulces, el tema de las pastas,
también, por ejemplo, alimentos que pueden ser elaborados de repente o que vienen ya hechos como para simplemente poner al microondas, calentar y ya, ¿no? En realidad, mientras más procesado, tu sopita instantánea, etcétera. El ¿no? arroz. Arroz también suele ser en realidad, pero puede estar dentro, en medio. El problema del arroz es la cantidad, ¿no? En carbohidratos se maneja primero lo simple y lo complejo, y lo otro la cantidad y las combinaciones. Las porciones es importante también saber, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, de los carbohidratos, los simples o los procesados, debemos evitarlos, ¿no? Porque pueden llevarte a diabetes. Las galletas incluidas, así sean galletas soda. O galletas de agua. O galletas de agua, también. Mientras que los complejos son ricos en fibra. Y ahí viene, por ejemplo, la avena, ahí viene, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Entre otros más. Eso sí puedes. Eso puedes. Papa, si la papa la sancochas. Yuca, camote, choclo, ¿no? Pero en realidad también importa la forma de preparación. Papa sancochada podemos comer. Generalmente no tiene nada de no saludable. Es saludable en porciones adecuadas, pero si yo la frío, por ejemplo, pierde en realidad esta condición de ser saludable, ¿no? ¿Cuál es el alimento que yo sé que los médicos muchas veces no dan restricciones absolutas, pero si pudiera dar una recomendación, ¿cuál es de los alimentos que existen actualmente disponibles que sí o sí usted sacaría de la vida de un diabético? Si pudiera. Muy buena pregunta, y en realidad es algo también que muchos pacientes más bien no lo hacen. Que evite tomar todo lo que es procesado. Todo. Primero, gaseosas a la cabeza, frugos, ¿no? Dentro de las bebidas líquidas, ¿no? Lo otro, los caramelos, toffees, chocolates, tortas, el pan. ¿Qué hace el frugos? ¿Qué hace las gaseosas a una persona que tiene diabetes? ¿Qué le puede causar para que se entienda la gravedad? El problema de esto es que tiene azúcar tan procesada de tal manera que va a subir la glucosa de una manera muy elevada. Va a disparar. La va a disparar. Y va a ser tan alto que así sea un paciente, pero yo me inyecto insulina antes de las comidas, puedo inyectarme. Incluso la insulina no va a llegar a llegar a controlar ese pico de glucosa. Entonces, es importante evitarlo, ¿ya? Lo otro también... Y si llega a un pico, ¿verdad? ¿Esto genera un coma diabético? ¿Tiene algo que ver? En realidad, el famoso coma diabético va a depender no solo del valor de glucosa que se alcance, sino también de todo lo que ha venido pasando antes. Si un paciente ha estado muy bien controlado y hace un pico de glucosa, no va a llegar en realidad al coma diabético, es muy poco probable. Pero si ya viene arrastrando un mal control, y eso puede ser un desencadenante, ¿no? También se ha demostrado que esta variabilidad de la glucosa, ¿qué quiere decir? Yo estoy bien controlado, sube la glucosa, vuelve a bajar, vuelve a subir. Estoy entre glucosas altas y bajas, también ocasiona un daño, porque es demasiado variable. Claro. O sea, necesitamos tener controlada la glucosa, sí, pero también en valores estables. No la glucosa de la mañana va a ser igual a la de la tarde, imposible, porque todos hacemos cambios durante todo el día, pero necesitamos en realidad que no esté tan variable. O sea, lo que las personas están haciendo cada vez que ellos consumen, las personas con diabetes, cada vez que consumen una bebida azucarada como gaseosas, frugos, están haciendo que tengan picos altos. Y esto de repente no te puede afectar en una, dos, si no te puede afectar. En situaciones repetitivas te va a afectar. Te va a afectar. Sí. Y lo otro también que quería llevar con respecto a la pregunta de qué alimentos evitar, muchas veces más bien pasa lo contrario, ¿no? La persona deja de alimentar el carbohidrato de la casa, ya no come papa, ya no come arroz, ya no come choclos, ya no come yucas, pero sigue alimentándose del otro. Y viene y dice, doctor, pero no sé por qué no funciona. Y en realidad tú estás dejando de consumir quizás carbohidratos más complejos y estás comiendo más carbohidratos simples. Si los reemplazas, más bien vas a generar un daño. Entonces, lo ideal es, puedes consumir en porciones adecuadas alimentos de la casa, sí, pero también evita en realidad lo procesado. ¿Y las frituras? ¿Qué hace? ¿El aceite perjudica a los pacientes con diabetes? Es importante lo que mencionas porque una combinación muy, se puede decir grave o que tiene un impacto bastante llamativo en la glucosa es la combinación de carbohidrato con grasa. Cuando uno come grasa, no solo eleva la glucosa, la grasa, sino que al comer grasa, la elevación
hace que la glucosa que ya subió se mantenga alta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente toma solo gaseosa? Con estos controles de glucosa que ya son más tecnológicos y ya podemos darnos cuenta, cuando yo tomo la gaseosa sube la glucosa, pero luego de cierto tiempo baja rápidamente, porque solamente es puro azúcar, se puede mencionar. Pero si a mi gaseosa yo lo acompaño papas fritas. O sea, así como mi pollo a la brasa o mi salchipapa con su gaseosón. Porque el pollo no es el culpable, sino, por ejemplo, una salchipapa que viene también con el tema de... Con todas las cremas. Con las cremas y las papas y una gaseosa. Va a subirte la glucosa, pero la grasa que tiene ese alimento va a hacer que esa glucosa alta se mantenga alta en varias horas, generando daño, ¿no? Entonces, la combinación de grasa con carbohidratos puede ser fatal. Otra cosa también, que más bien así como estamos viendo las combinaciones que pueden subir la glucosa, hay ciertos consejos que quizás podría darle a los pacientes, a las personas con diabetes que nos escuchan, que es de qué comer para que no suba tanto la glucosa. Ahora con esta tecnología del poder medir la glucosa en cada momento, las 24 horas del día, se ha visto que en realidad también puede impactar en la glucosa después de los alimentos hasta el orden de nuestras comidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como primero mi ensalada, mi fibra, luego como mi presa, la proteína, y luego como al final el carbohidrato, la glucosa va a subir, pero no se va a disparar. O sea, en un mismo plato solamente voy a invertirlo. Voy a comer en ese orden. Primero mi ensalada, luego mi proteína, y luego el arroz, o luego papa, choclo. ¿Y eso va a influenciar? Va a influir en que la glucosa después de comer no suba demasiado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? La fibra que tú consumes, asociada también a la proteína, va a hacer que la absorción de glucosa en mi intestino, que viene después en el carbohidrato, sea más lenta. Y entonces es un consejo quizás práctico que se le puede dar al paciente para que la glucosa después de las comidas no sea tan alta. Porque en medicina y en la rama que ejerzo de la endocrinología, no se trata de asustar a la persona, sino en realidad informarle de los riesgos que hay y darle consejos, darle salidas. Porque en realidad ni siquiera se puede decir los médicos endocrinólogos estamos 100% comiendo siempre vegetales. Claro. En realidad, salvo que hayan también colegas que hayan adoptado dietas vegetarianas. Pero en realidad es imposible alimentarse al 100% de vegetales, ¿no? O en nuestro país también, siendo la comida tan rica, no es de privarse de todas las comidas, sino en realidad ir conociendo nuestro cuerpo e ir conociendo las porciones adecuadas que podemos comer. Había una pregunta que también le quería hacer, es respecto a... Hay varios videos virales que dicen el azúcar en la sangre es diabetes, el azúcar en el hígado es hígado graso, el azúcar en el cerebro produce Alzheimer. ¿Qué relación tiene el azúcar en diferentes órganos y también a la aparición de enfermedades? Bien, importante pregunta, y en realidad también es importante reconocer que esto se ha venido sabiendo ya en los últimos años, ¿no? El azúcar en la sangre se puede decir es diabetes, ¿no? Pero recordemos que cómo así se relaciona con las demás enfermedades que tú mencionas, incluso con cáncer, incluso con problemas al riñón, porque sangre llega a todo el organismo. Entonces, si el azúcar está alta en sangre, entonces es así como la diabetes empieza a afectar a todos los órganos. Porque recorre todo tu órgano. Exacto. ¿Y por qué es que genera tanto daño? Porque el azúcar alta en sangre va a generar inflamación. Para que de repente palabras comunes o simples, va a generar que todo el cuerpo esté inflamado de cierta manera, sobre todo en los vasos sanguíneos. Esta inflamación va a generar mecanismos, va a generar reacciones químicas que van a producir muerte, por ejemplo, de las neuronas, van a generar cambios a nivel del cerebro, cambios a nivel del riñón, a nivel del hígado. Lo que tú mencionas es bastante importante y lo voy a resaltar porque también es un mito que personas que vienen con hígado graso vienen, doctor, pero ya dejé de consumir grasas. Claro. Y sigo con hígado graso. Pero a pesar que el término diga hígado graso, el problema del hígado graso no son las grasas, son los azúcares refinados y los carbohidratos simples. Una vez más, los carbohidratos están ahí en escena. Sí, pero más que nada los simples y los refinados. No tampoco crucifiquemos a... Simples y refinados son los que normalmente venden en los supermercados. Exacto. El azúcar, ya empacado. El azúcar, los jugos, las gaseosas. Y si consumo stevia. Los edulcorantes, y ahí viene el punto de la stevia.
es un paso para dejar el azúcar, pero tampoco se ha demostrado que sean 100% saludables. Pero si me das a elegir, en realidad vienen en una escalera, se podría poner, o en un eslabón. Más dañino el azúcar, luego quizás los edulcorantes y quizás irnos acostumbrando a tomar bebidas sin azúcar. Yo ya dejé de tomar, por ejemplo, el café, lo tomo sin azúcar. Mira, en realidad también es temas de generar hábitos, ¿no? Y ahora que tocas este ejemplo, un consejo que muchas veces damos, o particularmente opinión personal doy a mis pacientes, es que estos cambios sean paulatinos. Por ejemplo, el dejar el azúcar para siempre. Es que cada vez que, si yo estoy acostumbrado a tomar mi taza con 2 cucharadas de azúcar, si de la noche a la mañana dices, mañana voy a dejar el azúcar, lo vas a lograr una semana máximo. Después, créeme que puede ser que, a pesar de toda tu fuerza y voluntad, vuelvas nuevamente a tu anterior costumbre. Entonces, se tiene que intentar ir de a pocos. De a pocos. Puede ser que de repente durante esta semana, 2 semanas, empieces usaba 2, ahora uso 1. Después de 2 semanas ya me acostumbré al sabor, ya me parece que me acostumbré al sabor. Y después paso a no usarlo, ¿no? Por ejemplo. Otro de los videos virales que he visto es que muchos especialistas, coach de nutrición, médicos también, dicen que si dejas de consumir por 21 días azúcar, eres otra persona. No sé si esa sea una información verdadera, pero ¿qué produciría si verdaderamente dejara de consumir? ¿Qué se vería verdaderamente? ¿Hay cambios verdaderamente o no es tanto así como se está vendiendo la información? Mira, es que en realidad el azúcar, voy a mencionarlo así abiertamente, no es indispensable para vivir. ¿Por qué? Porque el azúcar nosotros la podemos obtener de otros alimentos. Azúcar natural lo obtenemos de nuestras frutas. Y en realidad estamos en un país tan diverso que nos ha dado la bendición de tener variedad de frutas, ¿no? Lo podemos consumir de los carbohidratos complejos, que en realidad ya lo mencioné, que el problema acá son los simples y refinados, y si comemos complejos en una cantidad desproporcionada, pero podemos comer en cantidades adecuadas, ¿no? Ellos ya nos están garantizando el aporte de azúcar apropiada, por así decirlo, saludable, ¿no? Pero ¿por qué entonces se creó el azúcar? Porque en realidad da ciertas reacciones al cerebro que da placer. Incluso se ha demostrado, o hay también investigaciones acerca de cierta adicción al azúcar. Y aquí un poco pacientes o personas que no pueden vivir sin tomar Coca-Cola todos los días, sí, por ejemplo, ¿no? O gaseosa todos los días. Es una adicción. Es una adicción. Entonces, por eso también es de ir dejando los hábitos de manera paulatina y no de golpe, ¿no? Existen unos tipos de hongos que generan adicción que están en la flora intestinal, ¿eso es cierto? Vi en redes sociales el tema de flora Candida, si no me equivoco. El tema de flora intestinal no hay exactamente hongos, pero es importante, y ahí sí es importante mencionar que lo que nosotros consumimos cambia nuestra flora intestinal, nuestras bacterias. Bacterias. Exacto. Si comemos vegetales, fibra, van a ser bacterias que van a fermentar adecuadamente los alimentos y van a disminuir o nos van a favorecer en realidad hasta en el peso, en el metabolismo de la glucosa, de las grasas del cuerpo, entre otras cosas más. Pero si comemos abundantes papas fritas, comidas procesadas, carnes procesadas, azúcares, estas bacterias van a cambiar. Y entonces también la forma de metabolizar el azúcar cambia. Entonces, por ello también favorece más rápido la ganancia de peso, el acúmulo de grasa. También se ha asociado esto a mayor posibilidad de cáncer de colon, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, también aquí un mecanismo importante, ahora que tocamos este tema importante de diabetes, es que un papel importante también en lo que llamamos microbiota intestinal, que son las bacterias que comúnmente tenemos en nuestros intestinos. Y que ahí hay alimentos como los probióticos, creo que favorecen, sí, ¿no? Que en realidad favorecerían, pero la evidencia no es tan contundente. Y no reemplaza al tratamiento estándar o al tratamiento en realidad que ha demostrado bastante beneficio. Que pueda de repente ser utilizado en algunos casos de forma coadyuvante o de manera, cuando hablamos de coadyuvante, apoyando a tus medicamentos, puede ser usado sin haber evidencia totalmente contundente, pero no por sí solo, no abandonando el tratamiento que ya te ha dejado el médico. Bien, Doc. Este tema de la diabetes es bastante grande en realidad y vamos a cerrar con unas preguntas ping-pong, unas preguntas rápidas que usted nos puede explicar de una manera sencilla y práctica.
¿Por qué la diabetes afecta el tema a las piernas? He visto a muchos pacientes con diabetes que los amputan y lo primero que pierden es la pierna. ¿Qué relación, qué explicación hay ahí? Bien. Para generar este daño en las piernas ha sido mediante dos vías. Lo primero, que es que las arterias pequeñas del cuerpo, principalmente las de los miembros inferiores, generan cierta obstrucción. Se obstruyen y genera lo que llamamos insuficiencias arteriales, insuficiencia arterial periférica. Ese es el primer daño. Y segundo, son los daños en los nervios, principalmente también nuevamente en los nervios pequeños de las piernas. Al no tener sensibilidad, al no sentir, te haces una herida fácilmente y no te das cuenta cuando es pequeña, sino cuando ya es grande. Y al no tener buena circulación, esa herida no cicatriza. Entonces fácilmente se puede gangrenar, se puede poner negro, se puede morir prácticamente esa parte de la pierna y entonces no queda más remedio de la amputación. Pero esto lo hace la diabetes. Eso lo hace la diabetes. Pero los dos mecanismos es daño en los vasos pequeños y daños en los nervios pequeños. ¿Y por qué la diabetes afecta a las piernas y no a los brazos, no a otra parte del cuerpo? ¿Qué explicación hay ahí? Porque en realidad es tema de la circulación, la microcirculación. La microcirculación va más que nada en las piernas. ¿Y por qué en realidad las heridas ocurren más que nada en las piernas? Porque en realidad cuando nos movilizamos, incluso muchas veces nos movilizamos de manera descalzo, es en realidad el pie lo que queda más descubierto, ¿no? Pero viene a ser más que nada por la zona, por la zona distal. Que está expuesta. Ajá. Otra pregunta, ¿qué relación existe o cuál es el grado de mortalidad en pacientes que tienen colesterol elevado, colesterol alto, triglicéridos altos y diabetes? Son pacientes con bastante riesgo verdaderamente, sí. Porque estaba revisando información que son pacientes que probablemente puedan sufrir de un infarto o puedan sufrir de alguna enfermedad fulminante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Son una bomba de tiempo verdaderamente? Sí, en realidad sí, porque justo lo que has mencionado está dentro de los principales factores o de los factores mayores de lo que llamamos en medicina riesgo cardiovascular. Es decir, si un paciente tiene glucosa elevada, es diabético, tiene colesterol elevado, tiene triglicéridos elevados, prácticamente tiene varios boletos ganados para algún desenlace o algún... Y encima obesidad. Y encima obesidad. Y de repente si a ellos le sumamos fumar, quizás en el momento en que entrevisté al paciente o el paciente esté tranquilo, diga, pero yo no siento nada. Pero el problema de las enfermedades metabólicas es eso, que son muy silenciosas. Entonces tienen todos los boletos ganados. Muy bien. Y hasta aquí llegamos con el primer podcast con el doctor Kenji Cardosa. Muchas gracias, doctor, por haber venido a este primer podcast. Y ya saben, cualquier duda o consulta, vamos a dejar aquí las redes sociales del doctor. Y además, deja tus comentarios para poder responderla y seguramente tenerlo en una segunda oportunidad. Conmigo ha sido todo por hoy. Doctor, unas últimas palabras para su audiencia. Bien, bueno, agradecer por la oportunidad. En realidad espero que esta información les haya servido bastante y recuerden que en realidad en este tipo de enfermedades metabólicas, incluida la diabetes, uno de los pilares fundamentales es el estilo de vida. Que existan los medicamentos que existan, no vamos a poder utilizarlos adecuadamente sin que este pilar también lleve de la mano. Listo, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.